Bueno, chicos, vamos a iniciar sesión, súper cortica sesión. Entonces, como siempre, por favor, llamo lista, me responden al llamado de lista. Ya se está grabando la sesión. Entonces, 21 a 22. 21 a 22. Añadir. Bueno, Ruby me imagino que sigue con incapacidad, ¿cierto, Majo? ¿Tú sabes? Buenas noches. Hola, Creo que sí, profe. se me hizo raro que hubiese estado esta tarde en semilleros, pero yo creo que ahorita ya debe estar en reposo. Bueno, Juan David. Juan David, yo vi a Juan David. Así. Hola, Juan David. Ani me escribió que se le había ido el internet. Entonces, en incapacidad. Ani sin internet. Bueno, Carlos Duván Urjuela. Carlos Duván Urjuela no está. Duván Urjuela. Laura Jimena Prado. Laura. Laura. Eddie Melissa. Sebastián Fabricio. Sebastián. Ya. Nicolás. Nicolás. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Tiempo sin hablarnos. Sebastián Villegas. Sebastián. Hola, Sebastián. Te extrañamos esta tarde en el semillero. Pero, ¿vas a estar ahí o no? ¿Vas a estar en semillero? No sé, bueno, pues yo tenía el ánimo de trabajar, sino que, por ejemplo, ya que para la reunión fue las 2:30 y mañana temprano, mañana también estoy trabajando. Bueno, yo no te escucho como muy clarito, te escucho súper lejos, pero pues creo que si de todos modos, pues las puertas están abiertas, pero pues, no sé, mañana hay otra reunión a las 9:30, pero sí me cuentas si sí o no, ¿vale? Porque allá hay unos compromisos que hicimos. Bueno, chicos, una pregunta antes de continuar. Nosotros ya miramos, creo que fue en otra materia, pero ya miramos quiénes están pendientes de constancias de aceptación de encuadre. Les voy a contar cuáles tengo. Hola, profe, ¿me escuchas ahí? Ahora sí te escucho bien, sí. Profe, te comentaba que estaba trabajando, o sea, yo pensé que la reunión era a las 4:30. Ah, ya, no, Entonces, las 3:30. el tema era que sí estaba trabajando y no, que yo te decía que pues sí tengo la intención de trabajar en el semillero, pero Sí, pues imagínate por el horario. sí. Entonces, pues sí, o por ejemplo, hoy pues ese tema y mañana pues claro, mañana a las 9 pues también. Trabajo, Bueno, trabajo hasta las igual, 5 o igual les 6. van a quedar grabadas las sesiones, hay unos compromisos. Ya ustedes lo que hacen es reunirse en sus equipos y mirar los compromisos. No quiere decir pues que nos vamos a estar reuniendo todos los días. Lo que pasa es que hoy sí, mañana porque nos toca. Pero Sí, pues tú miras, si sientes que puedes cumplir y participar, pues listo, las puertas están abiertas.
Entonces me cuentas, ¿vale? Sí, profe. También le comentaba al profe Jaime que estaban mirando que había reunión mañana, entonces pues le decía eso. Pero sí, Sí, profe, yo miro la sesión y pues yo miro tranquilo. cómo puedo aportar. Bueno, listo, vale. Chicos, tengo acuerdos de aceptación de cuadros pedagógicos de María José, de Ruby, de Ani, de Eddie, de Juan David, de Sebastián Villegas y nadie más. Me faltan todavía varios. Me Profe, falta. yo tengo Es fue que el tú de me enviaste, modelos. fue el de modelos, exacto. Me falta el de Nicolás, me falta el de Sebastián Fabricio, me falta. Bueno, entonces, porfa, chicos, les encargo hacérmelo llegar, ¿sí? Entonces, repito, el de Nicolás Sebastián Fabricio, el de. Bueno, es que estos chicos como no entran a clase, Carlos Duván y Laura Jimena. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo les fue con el cargue de actividades, chicos? Hoy teníamos que cargar las dos tallercitos de investigación. El primero que estaba pendiente del día martes sobre lo que eran procesos no estacionarios, que ustedes participaron algunos. Voy a mirar finalmente quién lo cargó. Y lo cargó Juan David, lo cargó Ani, lo cargó Sebastián Villegas y lo cargó María José. No tengo más envíos de taller. ¿Esas eran parejas o individual? Yo no recuerdo. Profe, eran parejas. Ah, bueno, entonces, al menos que alguien lo haya cargado, está bien. Y el de hoy, bueno, los tres concepticos de hoy, eh, cargó Juan David, cargó Ani y cargó María José. No recibí nada más, chicos. Listo, entonces vamos a continuar con el tema, quisiera hacer como un recorderis, o bueno, más bien indagando con ustedes sobre algunos conceptos de la clase pasada, porque los necesitamos hoy. Y ya ahorita ustedes me cuentan un poco sobre la investigación que teníamos para hoy de autocorrelación, autocovarianza y ¿cuál era la otra? Ah, bueno, y Jules Walker, que no sé si alcancemos a verlo hoy, pero al menos sí autocovarianza y autocorrelación. Entonces, voy a compartir por aquí pantalla rápidamente porque el tiempo se nos va. ¿Dónde está? Por aquí. Ok, aquí. Entonces, yo quisiera hacer un recorderis, voy a hacer preguntitas de control, eh, pero esta vez no voy a esperar a que ustedes participen, sino que yo voy a preguntar. ¿Listo? Vamos a preguntar a ver cómo estamos para aclarar algunos conceptos. ¿Dónde está nota series de tiempo? Listo. Vale. Entonces Rubí no está. Rubí no está, pero sí está Juan David. Juan David, ¿me escuchas? Señora. Juan David. Vale, entonces vamos a revisar algunos conceptos. ¿Ustedes están viendo ahí la presentación? Sí. Sí, profe. Chicos. Sí, 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 señora. señora. Se ve Vale. bien. ¿No se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Ah, Sí, ya, señora, ya sí, había bien. entendido que no. Listo. Juan David, a ver, concepto importante que lo trabajamos desde el principio de lo que fue las series de tiempo, eh, que es hablar de un proceso estocástico. Estocástico. ¿Qué es una variable estocástica, Juan David? ¿Qué es eso? Cuando yo les daba el ejemplo de que el PIB, por ejemplo, era una variable estocástica. ¿Por qué?
Cuando ¿Recuerdas? toma determinado valor, la probabilidad. Sí, tú nos estás hablando ya digamos, de lo que es el proceso estocástico, pero ¿por qué finalmente es una variable estocástica? ¿Por qué? Okay. ¿Alguien sabe de los 1, 2, 3, 4, 5 personitas que hay por acá? Nicolás. Profe, pues Porque se compone Espera un momentito, Sebastián, es que me levantó la manito Nicolás y no te estamos escuchando bien. Si quieres después de Nicolás y de pronto mirando el sonido. Nicolás. profe, pues como a grosso modo, el tema de estocástico lo que hace referencia es a las variables que son aleatorias, ¿sí? Pueden tener pues diferentes valores y demás, y hay una distribución general en tema de probabilidad sobre estas variables, pero en general son variables que son aleatorias, ¿sí? Sí, todo lo que me están diciendo está perfecto, pero hay una razón así como más de peso cuando nosotros hablamos de una variable estocástica. Vamos, todo lo que han dicho está bien, lo que ha dicho Wanda está bien, lo que ha dicho Nicolás también. Escuchemos a Sebastián a ver si de pronto nos da en la diana, en el punto central. Sebastián, ¿Me escuchas ahí? sí, ¿Me escuchas? Ok. Porque se compone de otras variables. perfecto. Es una colección de más variables, por eso lo hace así, lo hace aleatorio, lo hace, digamos, no es finalmente una variable totalmente predecible desde las series de tiempo, sí, pero no desde la estimación que se puede hacer. Porque yo les decía a ustedes que las variables económicas en sí se representan por indicadores y por cifras y por datos, pero finalmente la economía es tan compleja que cuando uno habla del PIB, el PIB es una cifra y un porcentaje, pero el PIB no es solo eso, porque el PIB es lo que ocurre con las tendencias de consumo, con la incertidumbre, con las expectativas de los inversionistas, con toda una serie de variables que finalmente se reflejan en un indicador, pero tiene el componente estocástico ahí, ¿sí? Y es lo que estamos viendo, repito, con el tema de pandemia. Este año hay unas previsiones ya para Colombia en cuanto a PIB, pero hay que esperar, porque ustedes saben que en este tema estamos todavía acabando de ajustar unas cosas en temas de pandemia, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Ahora, siguiente pregunta, obviamente les doy puntico a los que han participado porque han estado, pues han tenido ideas importantes. La clase pasada tomamos ya lo que fue el tema de las caminatas, las famosas caminatas aleatorias, que son muy propias, decíamos que las variables económicas y sí que sí las variables financieras son variables que tienen un componente de una alta aleatoriedad, es decir, son variables que toman rumbos diferentes en periodos muy cortos de tiempo. Entonces habíamos hablado de una caminata aleatoria con deriva y una caminata aleatoria sin deriva. Y habíamos dicho que independiente que tuviera o no tuviera deriva, las dos eran series no estacionarias, no estacionarias. Entonces yo quisiera que alguien me recordara la diferencia entre lo que es estacionario y no estacionario. Cuando se habla de que una serie cumple con ser en proceso estacionario y cuando no. Sebastián. Pues imagínate, mi madre esté levantado. Ah, Bueno, bueno, de todas maneras sí quiero contestar. listo. Yo te vi la manito levantada y pensé que Pues era. Dime. Señor. cuando se considera un proceso estacional, profe, o la diferencia. Estacionario. Estacionario. Acuérdate porque en la clase pasada también tuviste esa confusión. Hay un componente que se llama estacionalidad, con L de loro, estacionalidad, que son Sí. lo que tú decías, es decir, cuento yo periodos más o menos homogéneos en donde hay comportamientos o patrones similares, como cuando sabemos que en diciembre
siempre las ventas aumentan o en día de San Valentín o bueno. Pero lo que estamos hablando acá ya es estacionariedad, con R de ratón, estacionariedad. Y que de eso toda la clase pasada hablamos, por qué es estacionario y por qué no es estacionario y cómo volverlo estacionario. Yo les decía a ustedes, una serie que no es estacionaria no se puede pronosticar. Es decir, podría pronosticarse, pero no sería lógico porque nos va a dar una serie de sesgos sobre el modelo. Entonces, repito, ¿cuál es la diferencia entre una serie estacionarizada y una que no está estacionarizada? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estacionario y no estacionario? Juan David, señor. Profe, en la estacionaria es que no cambia el tiempo, ni tampoco la tendencia, ¿no? Mm, sí, algo se refiere por ahí, pero si yo te digo, bueno, estadísticamente, ¿qué parámetros me dicen eso? ¿Y cómo tienen que estar esos parámetros? Les doy ahí un empujón. Hablábamos de que la varianza tiene que ser así, la media tiene que ser así, la covarianza tiene que ser así. Sebastián. Eh, bueno, es que acá lo tengo como con L, pero lo que tú dijiste entonces es varianza constante, una media constante y Ujú, una covarianza que dependa de dos sesgos o dos datos, pero ujú. no todo el tiempo. Tú decías que, digamos, no, no todo el tiempo tiene que depender o tiene que relacionarse, pero digamos, sí una cantidad pequeña. Un datico con el anterior, eso es lo que se asume, sí, perfecto, ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tratamos de que las series tengan ese rasgo, esa pinta, digamos, para que se puedan trabajar. Por ahora, nosotros asumimos que una serie, ya vamos a mirar lo de con y sin deriva, las dos son series que son no estacionarizadas, con R de ratón, estacionarizadas, porque no están cumpliendo y lo mostramos, no están cumpliendo que tengan una varianza y una media constante y que la covarianza, como lo decía Sebastián, de, digamos, dos periodos del tiempo, pues esté rezagada, pero solamente dependiendo uno del otro y no ir acumulando y recogiendo varianza, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, si incumplimos con una de las tres, no es una serie estacionaria. No se debe trabajar así. Se podría, pero no se debe trabajar así. Gracias, Sebastián y ¿quién más? Y Juan David, ¿no? Siguiente pregunta, muy sencillita. ¿Quién me explica cómo es eso de una caminata aleatoria con deriva y sin deriva? Sebastián, otra vez. Ajá, sí, tenía la mano levantada, tengo ventaja. Sí, sí, No sí. se va. Claro que nadie. Oye, ¿qué se hizo María José? Se nos fue María José. Listo, te escuchamos. Profe, le voy a preguntar, ¿con la explicación técnica que nos decía la vez pasada o cualitativamente? Como quieras. Yo escucho. Pues Ahorita sí digamos, yo te escucho. A ver y miramos. Dime. digamos, cuando era sin deriva, pues se hacía un proceso de donde no estaba el RO, ¿Dónde no donde estaba qué? el RO, que era como Ah, otra variable. O sea, había en la sin deriva hay solo una variable que es no, en la sin deriva no está, en la fórmula de la sin deriva no está la variable delta. el, no, el RO no está. En la, Digamos que si es, bueno, ahorita miramos eso para no adelantarme. Pero ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué se habla sin y con deriva? Lo más sencillo que puedas. con deriva es cuando el gráfico o el dato varía con respecto a una media. Ujú. Siempre generalmente vuelve a la media que vuelve a una media, que es cuando es con deriva. Podría decir eso. Bueno, estoy Y, tratando de y coger. pues que en la fórmula Sí, hay dos variables más. En la fórmula hay dos variables más, que sería la delta y el rho, porque en la sin deriva no está. listo. Bueno, escuchemos a Nicolás. Gracias, Sebastián.
Profe, pues tú dices que así como a término general, yo me acuerdo, y es que digamos en la conderiva era la deriva hacia referencia a que existía una constante, ¿sí? Había un término que era constante. Y cuando hablamos de sin deriva, es que este término no existe, la constante, no hay un término constante o pues un intercepto constante dentro del cálculo. Espérate que María José me dice que no puede entrar. Bueno, pregunta para ayudarlos ahí. Yo veo que tienen la idea, los que me han participado. Ustedes recuerdan que gráficamente hicimos un ejercicio de laboratorio y la gráfica con deriva y sin deriva, ¿cómo nos da? A ver si por ahí la tenemos más clara. ¿Cómo era esa grafiquita con deriva y cómo sin deriva? ¿No? Bueno, a ver, si esa caminata, esa serie empieza a tomar un rumbo o hacia arriba o hacia abajo, ¿es con o sin deriva? Con deriva. Sin ¿Todos de deriva, acuerdo? sin deriva, profe. Hola María José, no llegó María José. Así ya. ¿No? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro. Listo. Entonces, allá haciendo un recorderis de la gráfica el martes, ¿no? Nosotros veíamos una grafiquita que colocábamos, bueno, dependiendo del ejercicio de laboratorio, colocábamos aquí un factor y esa gráfica o tomaba un rumbo hacia arriba o un rumbo hacia abajo. Y también vimos otra que no tomaba ningún rumbo, sino que era una serie que giraba alrededor del cero o alrededor, en su momento creo que escribimos fue el cero, giraba en torno a ese cero. ¿Cuál de las dos es la gráfica con y cuál sin deriva? Profe, pues la que gira en torno al cero Es con Sí. es deriva. con deriva y Con la deriva. que tiende a subir o a bajar es sin deriva. Pues dentro de lo que yo me acuerdo. ¿Seguros? Pues ¿Segurísimo? Yo digo que es con deriva la que sube o baja. Ajá. Bueno, Sebastián Villegas, estás en la razón. Con deriva es porque necesariamente está ese parámetro ahí, esa constante que me está sumando en la medida en que yo voy, Nicolás. sí, sí, profe, estoy escuchando. Ah, es que como levantaste la manito, pensé que Ah, tenías no, no, alguna. no, estaba Ah, ok. levantada. Miren, recuerden que finalmente cuando yo hablo de con deriva, es cuando yo le sumo ese parámetro, bueno, en su momento hablamos de lambda, como quieran, delta, y ese delta se me convierte en una constante, y esa constante me va a sumar periodo tras periodo. Yo les decía, pongamos esa constante positiva, y después les dije, pongamos la hora negativa. Inmediatamente ese caminito seguía o hacia arriba o hacia abajo. Cuando toma esa forma gráfica, estamos hablando que es una caminata aleatoria con deriva, porque tiene un rumbo, tiene una tendencia. Mientras que la caminata aleatoria sin deriva, a pesar de que está fluctuando sobre un valor que, bueno, en su momento era cero, pues no necesariamente toma un rumbo, porque en un momento dado puede ser más explosiva, sube, baja, que es lo que veíamos con esas series que eran no estacionarias, que la varianza al principio era muy, muy pegadita y después se va haciendo mayor porque yo voy acumulando varianza periodo tras periodo. Entonces, por favor, no se nos olviden esos conceptos, lo del tema de variable estocástica, lo del tema de no estacionario, estacionario, con y sin deriva. Bueno, entonces yo continúo por aquí. María José no se volvió a conectar, me está diciendo que no puede, pero no sé por qué si la estoy invitando. Vamos a continuar ahora sí con por aquí. Aquí habíamos llegado la clase pasada. Entero láser. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Hasta aquí ya te dejamos claro. Ah, bueno, esto es importante.
Independiente que sea caminata aleatoria sin deriva o con deriva, ya sabemos que las dos son no estacionarias. Y lo hicimos aquí primero con este ejemplo, cuando empezamos a acumular estos errores. Miren, esto no es otra cosa que varianzas acumuladas. Y demostramos que a partir de la primera diferencia se nos vuelve estacionaria, ¿ya? Con el valor esperado, bueno, y etcétera, 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 todo el cálculo que hacíamos. En este tema ya de la caminata aleatoria con deriva, también a pesar de que está esta constante aquí que hablábamos de este delta, también lo que va a hacer es acumular varianza, acumular errores. Entonces, inmediatamente lo que yo tenía que hacer era hacer la primera diferencia. Entonces, recuerden que yo pasaba esta y sub t menos 1 aquí a restar y hacíamos el análisis con valor esperado de por qué finalmente sí llegábamos a obtener un proceso estacionario cuando la media, repito, y la varianza eran constantes y la covarianza en este caso dependía de un periodo con respecto al anterior, pero no acumulaba varianza. ¿Listo? Hasta ahí llegamos, hablamos también algo del proceso estocástico de raíz unitaria puro, que era lo que estaba mencionando Sebastián con este ρ. Incluso recuerdo que este ρ, cuando colocamos en el ejercicio de laboratorio -1, nos daba una serie supremamente explosiva y dijimos que en la medida en que este ρ se acercara más a 0.1, fuera más chiquito, pues esto se asimilaba mucho incluso a una caminata aleatoria sin deriva, ¿no? Es decir, este ρ, entre mayor sea de 1 o -1, más explosiva va a ser la serie. Por eso necesitamos que este ρ sea más pequeñito. Hasta ahí llegamos. ¿Dudas para continuar? ¿O hasta ahí está clarito esos conceptos? Chicos. Profe, la idea es que ρ sea lo más pequeño, ¿dijiste? Sí, lo importante, sí, claro, porque es que si se nos va más allá de 1, más allá de -1, se nos vuelve muy explosiva la serie. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, no me acuerdo quién fue que compartió, creo que fue María José, la clase pasada, pero recuerdo mucho que les pedía en el ejercicio un RO de -1, creo que era, y entonces era algo así, bueno, la serie era inicialmente así, y después se volvía súper explosiva, ¿no? Acá como me queda muy difícil, pero súper pegada y súper explosiva, ¿se acuerdan? Algo así. Entonces, lo que ideal es que este RO pues esté más cerquita a 0.1 más o menos, porque si se aleja mucho, mayor a -1 o mayor a 1, la serie va a ser muy, muy explosiva. Y pues así no se puede trabajar la serie. Bueno, entonces hasta ahí quedamos con este tema ahora. Sigue este tema, no es que sea otro, sino esto está supremamente relacionado con la clase pasada. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocimos la diferencia entre un proceso estacionario y un proceso no estacionario. Y hoy básicamente vamos a ver qué procesos estacionarios, perdón, yo utilizo aquí el puntero. Entonces vamos a ver qué procesos estacionarios en tendencia se conocen, que son 1, 2, 3, 4, 5 procesos estacionarios en tendencia que se conocen. Entonces vamos a mirar uno por uno. Yo no estoy aquí en el chat, en el Teams, pero por favor si alguien tiene alguna pregunta, tranquilo, abre micrófono o si no se me está escuchando. Llegó María José. Hola María José. María José. Sí, es que no nos está escuchando. Listo. Entonces vamos a... Hola, profe, ¿y me escuchan bien? ¿Qué te pasaba bien? Yo te estaba escuchan? llamando. Sí, te escuchamos. Aló. Te escuchamos. Bueno, ¿me escuchas? Listo, entonces chicos, vamos a mirar este modelo que tenemos acá. Ojo, porque esto es, digamos, como la ecuación reina de todo el tema cuando hablamos de proceso estacionario. Este es un modelito que se presenta aquí en la diapositiva,
y pues en este modelo básicamente lo que nosotros podemos apreciar son todos los componentes de lo que implica hablar de un proceso estacionario. ¿Cuáles son esos componentes? Este beta 1 que aparece acá, nosotros vamos a reconocerlo, bueno, primero beta 1 es un valor, digamos, con un componente, que es un componente fijo, pero para que reconozcamos cómo podría ser la diferencia entre esos procesos estacionarios, a este beta 1 lo vamos a llamar como el componente deriva, que ya por eso estaba haciendo ese recorderis de cuando era con o sin deriva, ¿listo? Entonces, siempre que hablemos de beta 1, ¿por qué? Porque en cada uno de los modelos que se conoce, si ustedes revisan, aquí vamos a mirar qué valor toma beta 1, aquí qué valor beta 2, beta 3 y así sucesivamente. Entonces, siempre que nosotros hablemos de beta 1, vamos a hablar que es ese componente deriva. Ahora, con beta 2, que está acompañado aquí con esta T, que no es otra cosa que el tiempo, pues listo, vamos a reconocerlo como beta 2, pero este va a ser el componente que representa de la serie la tendencia, ¿listo? Entonces repito, beta 1 va a ser la deriva, beta 2 va a ser la tendencia. Y beta 3, para que no se nos olvide, y esa es parte de la investigación que teníamos para hoy, que era averiguar qué era eso de autocorrelación y el tema autorregresivo, beta 3 lo está acompañando este YT-1. Nosotros ya sabemos que YT-1 es tomar el dato actual y rezagarlo un periodo, es decir, es tomar el dato anterior. ¿Listo? Entonces, como yo estoy rezagando en un periodo, este beta 3 se le va a llamar el componente autorregresivo. Entonces, me devuelvo acá. ¿Cómo se llama beta 1? Componente. ¿Cómo se llama? Deriva. Deriva, muy bien, que se me pierde la sesión. Componente deriva. ¿Cómo se llama ahora este beta 2? Componente de Tendencia. tendencia, muy bien. ¿Y cómo se llama este beta 3? Componente Autorregresivo. autorregresivo, ¿sí? Ahora, este error, pues ya sabemos, es un error que va a estar allí, digámoslo, un error aleatorio que va a estar implícito dentro de lo que es este modelo. Entonces, con este modelo es el que vamos a trabajar para entender qué procesos estacionarios en tendencia se conocen. Vamos a comenzar con el primero. El primero se llama caminata aleatoria pura. ¿En qué consiste esta caminata aleatoria pura? Básicamente el rasgo sobre este modelo inicial es que el beta 1 va a ser igual a 0, el beta 2 va a ser igual a 0 y el beta 3 va a ser igual a 1. Pregunta, chicos, si el beta 1 es igual a 0, si el beta 2 es igual a 0 y si el beta 3 es igual a 1, ¿cómo me quedaría este modelo inicial? ¿Cómo me quedaría? Del B3 para adelante. Exacto. Entonces, como beta 1 es 0, esto no existe. Como beta 2 es 0, pues multiplicado por t tampoco existe. Como beta 3 es 1, pues va a ser equivalente a dejar esta parte de autorregresiva y quedarían los errores aleatorios. ¿Listo? Entonces, por eso aquí abajito está representada ya, digamos, el modelo, tomando en cuenta los parámetros o los valores que toman los parámetros en una caminata aleatoria pura. Cuando nosotros hablamos de que beta 1 es 0, como este es el beta 1 que representa el componente de deriva, vamos a decir que no hay deriva. Como el beta 2 nos va a representar ¿cuál componente? El de Tendencia. tendencia, exacto. Entonces, como es 0, vamos a decir que esa caminata aleatoria pura pues tampoco tiene tendencia. Y ya miramos, vamos a ir entendiendo qué pasa. Beta 3 es igual a 1, no es que desaparezca, sino que ya vamos a entender qué es lo que sucede acá. Entonces, repito, estamos aquí con este primer proceso estacionario que es de caminata aleatoria pura. Siempre va a tener esta pinta, ¿sí? Siempre va a tener esta pintica así, de beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0 y beta 3 igual a 1. Ahora, si todo va a desaparecer, pues porque realmente lo único que nos queda es el componente autorregresivo, entonces nos vamos a quedar aquí con esto y a esto es lo que le llamamos una caminata aleatoria pura. Es muy típico a lo que nosotros vimos en el ejercicio del martes del laboratorio
cuando la serie empieza a tomar un rumbo, un camino de forma variable, no hay una tendencia, no hay tampoco un nivel, no hay un rumbo hacia arriba, no hay un rumbo hacia abajo, sino a eso se le llama una caminata aleatoria pura. ¿Listo? Ahora, ¿qué habría que hacer? Porque recuerden que todo esto, insisto, todo esto consiste en que nosotros volvamos las series estacionarias. ¿Para qué? Para que podamos trabajarla, porque estadísticamente tiene que cumplir con eso, que la media y la varianza sean constantes y la covarianza entre los dos periodos, pues, es decir, que no me acumule varianza de periodos anteriores. Entonces, ¿qué habría que hacer para volverla estacionaria? Sencillito. Ojo con esto. Para volverla estacionaria, pues sencillamente yo hallo este delta Y, que delta Y no es otra cosa que encontrar la primera diferencia de la serie, ¿no? Es decir, tomar YT y este YT menos 1 pasarlo a este lado a restar, que es exactamente esto que tenemos acá. Eso lo vimos en la clase pasada, recuerden cuando hablábamos, ¿dónde está? Acá, esto, ¿no? Para hacer la diferencia y volverla a estacionar. Entonces aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Si yo quiero volver la serie estacionaria, yo lo único que tendría que hacer es hallar este delta YT. ¿Cómo se halla ese delta YT? Lo que hacíamos en el laboratorio en Excel. Tomábamos la serie y la rezagábamos un periodo, ¿sí? Así, sencillito. Y obviamente, pues como estoy pasando este YT-1 aquí a este lado y finalmente esto es delta YT, pues esto va a ser igual a los errores aleatorios, ¿sí? Y ahí encontramos que la serie se nos vuelve estacionaria. Entonces, repito, conclusión, con una caminata aleatoria pura, no hay deriva, no hay tendencia, está el componente autorregresivo, y en ese caso, como hay un componente autorregresivo, pues nos está sumando varianzas, y para volverlo un proceso estacionario, pues lo que yo tengo que encontrar es la diferencia, es decir, el delta YT, y con eso la serie se vuelve estacionaria. Hay que diferenciar los datos. Entonces, en últimas, el proceso en nivel, que es a esto se le llama el proceso en nivel, cuando yo tomo el modelo inicial y reemplazo los valores de beta 1, beta 2, beta 3 y obtengo esto, a eso se le llama el proceso en nivel. Aquí el proceso en nivel se dice que no es estacionario, pero en la primera diferencia sí se nos vuelve estacionario. Ahora, no sé si ustedes recuerdan el martes, yo les decía que la mayoría de series económicas pues son series que no son estacionarias y que realmente pues para volverlas estacionarias casi que todas hay que diferenciarlas al menos en uno, ¿no? Yo diría que algunas series, bueno, en países de América Latina, tal vez Chile sí, por el componente que tiene en su crecimiento del PIB, Chile tal vez sí necesite hacer una segunda diferencia para poder volver la serie estacionaria. Pero el resto, bueno, y otros países también por el componente que tiene el PIB en este caso. Pero la mayoría de variables siempre económicas hay que diferenciarlas, hay que encontrar su primera diferencia para poder volverlas estacionarias. Ahora, ojo con lo que voy a decir, porque esto nos va a servir ya yéndonos y visualizando el modelo que es Box-Jenkins. Cuando una serie, para volverla estacionaria, tengo que diferenciarla una vez para volverla estacionaria, ojo porque, repito, esto ya lo vamos a hablar en Box-Jenkins, nosotros hablamos de el orden de integración, se dice así en Box-Jenkins, es de orden 1. ¿Listo? Si yo tuviera que diferenciarla más de una vez, por ejemplo, 2 veces, entonces el orden de integración es de 2 y así sucesivamente, pero bueno, creo que en lo que yo he visto máximo para series económicas, máximo uno puede llegar hasta orden integrado 3, ¿no? Aunque hay unos casos especiales, pero más o menos son
3 diferencias que yo tendría que sacar para que la serie se me vuelva estacionaria, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí para continuar con esta? ¿Nos queda claro este proceso estacionario con caminata aleatoria pura, cómo se nos vuelve cómo se nos vuelve estacionario, sí? En su primera diferencia ya se nos vuelve estacionario. ¿Cómo sabemos que es estacionario? Pues finalmente esta delta de t nos quedó igual a los errores aleatorios, y recuerden que la media de los errores aleatorios es constante, o sea, porque finalmente esto toma un valor, entonces esto siempre va a ser constante, está cumpliendo por ahí, digámoslo, esa característica. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Veo por aquí un mensajito. Profe, Sí, cuéntame. alguien Ah, tiene María el Elena. altavoz. Dime. Decía, iba a preguntar cómo era el componente o cómo era el PIB de Chile para que Sí, hubiera que hacer una diferencia. sí, lo que Si se pasa es puede que, explicar así fácil. tranquilo, no hay problema, y en su momento, si quieres, cuando ya empecemos a trabajar ejercicios, lo podemos hacer. Lo que pasa es que Chile es una economía, digamos, en donde el PIB no ha tenido una tradición histórica como la hemos tenido las otras economías a nivel de América Latina, ¿no? Que yo, digámoslo aquí como para hacer un ejemplo, les dije por eso Chile. No sé si ustedes alcanzan a recordar en macro. Me parece que con el grupo de ustedes yo les dejé como examen final revisar en qué país ustedes le recomendaban a un inversionista colocar sus recursos, no sé, ay, se me olvidó el nombre del acuerdo entre los países, ¿cómo es que se llama? ¿El Mila? Del MILA, gracias. ¿Sí fue con ustedes que Y trabajamos eso? Sí, listo. Entonces ustedes, incluso hay unos que hicieron unos análisis muy, muy chéveres, y algunos decían, no, pues finalmente Colombia o tal, y estaba el caso de Chile, ¿sí? Resulta que Chile, nosotros hemos sido siempre países con economías malas, bueno, malas, no regulares, con crecimientos, digámoslo, muy, muy bajitos, pero estables. Por decirlo así, hemos sido países, sí, como malitos económicamente, no hemos tenido como crecimientos que sean representativos, pero nos hemos por lo menos ganado el puesto de la estabilidad económica, es decir, que hemos sido malos regulares, pero que nuestras economías no han sido muy vulnerables por choques o debido a que hemos de pronto participado con actividades que tienen una gran explosión finalmente del crecimiento económico, pero que también en algún momento dado pueden tener un desnivel dentro del ciclo muy fuerte. Cosa que se ha pasado con Chile. Chile en algunos momentos ha tenido crecimientos muy, muy, muy fuertes, pero en otros momentos unos ciclos muy, muy, muy marcados históricamente. Entonces, le ha ido muy bien y también le ha ido muy mal. ¿Ves? Por eso la serie no es igual, el PIB no es una serie para trabajar igual como los otros países de América Latina, porque ha tenido, digámoslo, como esa característica. Entonces, ahí está. Colombia ha manejado siempre como un mismo ritmo, como muy a modo lento, pero pues por lo menos hemos tenido algo de estabilidad, cosa que no ha pasado con Chile, a eso me refiero. Bueno, listo. Nos vamos aquí entonces ahora con caminata aleatoria con deriva. Analicemos. Nos están diciendo que una caminata aleatoria con deriva sobre esta primera modelo, digamos, que tomamos. Voy a borrar esto para que no nos marque aquí ruido. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cuál es esa pinta que toma una caminata aleatoria con deriva? Primero, con respecto a beta 1, que recuerden que beta 1 es el componente de deriva, es diferente de 0. No es que no exista, ¿no? Sino es diferente de 0, porque a veces incluso yo me equivoco. Acá es cuando es igual a 0, pues se va, el beta 1 no existe. Pero aquí es diferente de 0, o sea, aquí realmente sí hay un componente de deriva. El beta 2, fíjense
que es igual a 0, que es similar a lo que veíamos en la caminata aleatoria pura. Entonces, como es igual a 0, el componente de tendencia desaparece. O sea, realmente una caminata aleatoria con deriva no tiene tendencia y sí tiene deriva, que por eso el beta 1 es diferente a 0. Y con respecto a beta 3, el componente autorregresivo se mantiene. Entonces, casi que podríamos concluir que la caminata aleatoria con deriva, con respecto a la caminata aleatoria pura, pues realmente lo que nos cambia es que ahora el beta 1 es diferente de 0. ¿Listo? Esa sería como la pinta. Entonces, si yo tomo este modelo y reemplazo beta 1, y reemplazo beta 2, y reemplazo beta 3, pues yo voy a obtener aquí esta modificación del modelo. Realmente quien me queda es la deriva, desaparece la tendencia, que es beta 2. El beta 3 es 1, pero sigue el componente autorregresivo y estoy sumando nuevamente los errores aleatorios. ¿Listo? Entonces no tiene tendencia, repito porque el beta 2 es 0, pero sí tiene deriva y bueno, en este caso podríamos decir que es gamma, que es la que hemos venido manejando. Entonces, aquí como está el modelo presentado, no es estacionario, no. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga este componente autorregresivo aquí, lo que estamos diciendo es que está sumando varianzas de periodos anteriores y no está cumpliendo con la característica de una serie estacionaria. Entonces aquí sencillito, ¿qué hay que hacer para volverla estacionaria? Nuevamente, digamos, aquí ya apropiando los términos que yo les dije acá en este primero, debemos integrarla, o sea, debemos sacarle una diferencia y en este caso el orden de integración también va a ser 1, porque con rezagarla a un periodo, o sea, tomar YT y rezagarla en un periodo, ya voy a encontrar que la serie se me vuelve estacionaria. ¿Por qué? Porque YT menos 1 es igual a delta YT, y esta delta YT va a ser igual a beta 1, que sería este, más los errores aleatorios, y nosotros ya sabemos que la media de beta 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la media de beta 1? Perdón, de una constante. ¿Cuánto es la media de una constante? La misma constante, ¿no? ¿Se acuerdan? Ok, entonces aquí ya está cumpliendo media y varianza constantes, y la covarianza, pues aquí no hay porque realmente no estoy acumulando periodos anteriores. La covarianza me va a garantizar que las varianzas entre cada periodo sean las mismas. Y para que nos quede claro esa tercera, no sé si lo dije el martes, pero bueno, si lo dije lo repito, es como cuando yo hago el siguiente análisis. Por ejemplo, yo puedo mirar la varianza entre una serie entre el día de hoy y entre el día de ayer. ¿Listo? Por ahí. Puedo mirar la varianza que existe entre la serie entre el día de ayer y antier. Y puedo seguir así sucesivamente mirando antier y tras antier y tras antier y tras antier y así sucesivamente. Pregunta, si yo miro en términos de tiempo, ¿cuántos días tiene de diferencia cada varianza que estoy tomando? ¿Cuántos? Ay, me fui por allá a otro lado. ¿Cuántos días tiene? O sea, sí, ¿cuántos días se están pasando? Si yo mido hoy, de hoy a ayer, de ayer a antier, de antier a tras, ¿cuántos? Entre cada varianza que estoy midiendo, uno, porque entre hoy y ayer, ¿cuántos días han pasado? Uno. Entre ayer y antier, un día. Entre antier y tras antier, un día. ¿Ves? Entonces ahí voy a garantizar que pues la covarianza ahí con respecto a los periodos. María José, es que no sé si tus mensajes son viejitos, sí. Bueno, creo que sí. Es que como que le llega por rato la señal. Sí, es que ella acaba de ver otros mensajes que me llegaron. Bueno, entonces si ven, aquí en este tema, cuando yo ya lo diferencio, una vez, pues yo ya estoy garantizando que no voy a empezar a acumular esas YT menos 1 y YT y sumo y sumo y sumo, y ahí sí la covarianza pues no va a garantizar eso, ¿no? Entonces, esa es la caminata aleatoria con deriva. Nos vamos al tercer proceso
estacionario, que se llama así tendencia determinista. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo, tomo el modelo inicial, en una tendencia determinista la pinta como es, el beta 1 que es el componente, ¿cómo se llama? Beta 1 que representa. Deriva. Gracias. Sebastián, ¿otra vez? ¿O Sí, quién me profe. respondió? Sí. Recuerden, beta 1 es deriva, beta 2 es tendencia y beta 3 es Autorregresivo. autorregresivo. El componente autorregresivo, el componente de deriva y el componente de tendencia. Entonces, ¿qué nos va a decir? En una tendencia determinista, bueno, primero, beta 1 es diferente de 0. ¿Listo? Al ser beta 1 diferente de 0, pues ya sabemos que existe beta 1, es decir, va a existir un componente de deriva, ¿no? ¿Qué más nos está diciendo? Que el beta 2 es diferente de 0. Entonces va a existir un componente ¿de qué? Tendencia. Tendencia, gracias. Y ahora nos está diciendo, bueno, el beta 3 es 0. Fíjense que aquí en los que habíamos analizado, me decía beta 3 es 1 y beta 3 es 1, entonces siempre estaba el componente autorregresivo. Y resulta que ahora me está diciendo que el beta 3 es 0. Como esto es 0, beta 3 es 0, multiplicado por esto, me queda 0. Pregunta, ¿necesita alguna transformación? Ese modelo así, esta pinta de modelo de proceso estacionario, ¿necesita alguna transformación para volverla estacionaria? Creo que no, profe. Muy bien, creo no y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el mayor problema cuando hablamos de que la serie es no estacionaria? Recuerden que el principal problema es porque está acumulando varianzas de periodos anteriores. Entonces, como no está el componente autorregresivo, es decir, no está este YT-1, mírenlo, ¿por dónde lo ven? Está beta 1, está beta 2, listo. No tengo ninguna situación con que haya deriva, no tengo ninguna situación con que haya tendencia. Pero el problema sí va a ser cuando la serie tiene un componente autorregresivo. Entonces, como no hay ningún componente autorregresivo, yo me puedo relajar en pocas palabras. Entonces, no va a necesitar ninguna transformación aquí. ¿Listo? Porque no va... Profe, No, dime. o sea, Dime. según lo que yo aquí veo, analizo, lo que buscamos, o sea, que es bueno, es que cada dato no tenga ninguna relación con los datos anteriores. Es que, ¿qué ¿Por va a qué? pasar? Sí, mira, ¿te acuerdas aquí? Aquí está la explicación. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, bueno, finalmente yo tengo esta caminata aleatoria sin deriva, que es el análisis que se hace. Entonces yo tengo el dato actual, ¿verdad? Y lo que yo hago es tomar el dato actual, tomar el dato anterior y sumarle unos errores. ¿Qué va a pasar? Cuando está este componente así, que es el autorregresivo, pues resulta que a cada dato que yo vaya a hallar, si yo tuviese acá 7 datos, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, 7, pues yo tendría que sumarle los errores anteriores y tras anteriores y así sucesivamente. Entonces, fíjate que llegamos acá. Finalmente lo que yo tengo es el valor, el dato, más todos los errores de los periodos que yo tenga en el modelo. Si son 100, pues sería la sumatoria de todos los errores en cada dato, 99, 98, 97. Y ese es el problema, y eso realmente es lo que me genera más ruido cuando la serie es no estacionaria. ¿Por qué? Porque, insisto, la covarianza, que es la varianza que tú hayas entre dos periodos consecutivos, no va a respetar la regla y es que solamente exista entre esos dos periodos. Claro, es lógico que haya una varianza entre lo que es 2019 y 2018, pero no puede ser que tú empieces a acumular varianzas, o sea, de los años anteriores empieces a recoger errores y errores porque entonces el modelo, repito, se te vuelve supremamente explosivo y no puedes sobre él generar un pronóstico porque estás recogiendo todos los errores del pasado. ¿Ves? Entonces, esa es la situación. Aquí, ¿qué tenemos?
les decía yo, pues en este no tengo necesidad de ninguna transformación, porque lo que más me genera ruido sobre el modelo, que es este, el componente autorregresivo, no está presente, porque beta 2 es, beta 3 es igual a 0, ¿ves? Entonces, pues yo estoy aquí relajadita, no tengo que hacer ninguna transformación. Como no depende del periodo anterior y tras anterior, no me va a acumular errores y por eso la varianza va a ser constante. ¿Ves? Entonces ahí estoy tranquila. Al ser la varianza constante, pues el valor esperado, digamos, va a ser el mismo, ¿sí? Incluso pues no va a haber término de error porque esto, recuerden que el valor esperado siempre de los errores es 0, siempre. En ese caso, pues si tengo una varianza, el valor esperado de esa varianza va a ser una constante. Por eso ahí no tengo ningún inconveniente para hacer ningún tipo de transformación, que aquí sí hubo necesidad porque hay que rezagar un periodo, que es lo mismo que hablar de orden de integración. Bueno, ¿preguntas o no sé si haya aclarado tu duda, Sebastián? Sí, profe. Bueno, acá pensando un Sí. poquito, ustedes me pueden decir, ay, profe, pero usted nos dice que aquí no está el componente de tiempo y resulta que aquí sí está. Miren, aquí me voy a rajar yo misma. Aquí está el T. Sí, sí está, y si fuese, digámoslo, a ver, lo explico aquí. Por ejemplo, cualquiera de estas dos series, gráficamente es algo así, ¿no? Recuerden que era algo así. Encuentro esto y encuentro, es que acá no me queda tan fácil dibujar, mírenlo cómo me quedó de feo, pero bueno, es algo así. ¿Listo? Y entonces aquí el problema es esta t. Sí y no, ¿por qué? Porque aunque el t sí está ahí como una variable que puede incidir, por ejemplo, en el comportamiento gráfico, no me va a acumular varianzas. Entonces, el t lo único que me está representando es que seguramente va a tener en el tiempo, digamos, una tendencia creciente, pero lo que yo quiero sobre la serie finalmente es que sea, ¿se acuerdan que yo les decía que sea como un electrocardiograma muy pegadito, muy arrugadito así? Eso es cuando la serie se me vuelve estacionaria, ¿recuerdan? Entonces, esto es lo que veíamos en el ejercicio del martes, pero esto también es posible. Lo que pasa es que aquí claramente hay una deriva y una tendencia, incluso porque es lo que tenemos acá. Aquí tenemos el componente de deriva y aquí tenemos el componente de tendencia. Pero no va a generar, digámoslo, esa acumulación de errores, sino que lo que responde es que está llevando una tendencia en el momento en que yo hago la trazabilidad sobre el tiempo. Por ese lado, pues no va a haber ningún inconveniente. Pregunta, bueno, si acá decíamos que el orden de integración era 1, porque había que diferenciarla una vez, acá decíamos que el orden de integración también era 1, porque había que diferenciarla una vez para volverla estacionaria. Pregunta, ¿qué orden de integración aquí es en la tendencia determinista? No hay. O sea, ¿cuánto? 0. 0. Perfecto. Y cuando estemos en stata nos va a salir así, miren, algo así. Profe, qué pena interrumpirte. Dime. Me dice Majo que le está molestando el wifi. Vale. Sí, dile que yo sé que la he invitado varias veces, pero como estoy por aquí en la presentación, entonces, pero dile que la he invitado, mira, dile que la voy a volver a invitar. Ah, no, ahí está. No, ella está ahí, pero me ¿No dice está que le está viendo molestando nada? bastante el wifi, sí. Y Mm. también te quería decir que son las 10 pasadas. Ay, ¿cómo así? Espérate. Ay, chicos, yo estaba aquí estaba lo más de entretenida, qué pena con ustedes, sí. Bueno, entonces miren, vamos a dejar hasta ahí. Uy, nos faltaron 2, pero bueno. Vamos a dejar hasta ahí, pero sí quiero dejarles un compromiso para que por lo menos traigamos adelantadito y empezar a trabajar ya con una serie de todo lo que hemos venido hablando. Este material ustedes lo encuentran, ¿no? Ahí en la plataforma.
Miren, vamos a hacer lo siguiente. Van a descargar la serie del PIP, pero pues ustedes ya saben cómo se descarga, no hay problema. Lo que pasa es que con eso vamos adelantando un poquito el tema de autocorrelación parcial de Jules Walker y no perdemos tanto tiempo la próxima clase. Entonces vamos a tomar la serie, a descargar la serie de datos del PIB, no sé, saquen la trimestral, sáquenla si quieren, para que todo nos quede la misma, sáquenla trimestralmente del 2005, ¿ok? Y vamos a rezagarla 4 periodos. Me traen eso cada uno y con eso ya traemos avanzadito el ejercicio para poderlo trabajar. Entonces repito, toman la serie de datos, la descargan, ya saben por dónde, incluso ustedes la deben tener por ahí, del PIB, del DANE, la trabajamos trimestral, la traemos todos desde el 2005, la descargan en una hojita en Excel y esa serie me la van a rezagar 4 periodos, 4 periodos. Entonces escriben si quieren en la serie. ¿Cómo así? Eso lo hicimos el martes. Eso lo hicimos el martes. ¿O no alcanzamos a revisar? Rezagarla es que tú bajas la serie. A ver, más o menos para que nos quede la idea. Ustedes toman la serie completica del PIB. Digamos que el primer dato comienza en 5 y el segundo en 6, supongamos. Rezagarla es que hacen una columna adicional al lado de la columna del PIB y la van a rezagar en un periodo, es decir, van a bajar la serie una casilla. Es súper fácil, esto lo hacen en 5 minutos. Hacen una columna al ladito y escriben, por ejemplo, PIB2 y la bajan otra casilla. Hacen otra columna y escriben PIB3 y la bajan otra casilla, o sea, les tienen que quedar vacías 3 casillas arriba. Y hacen otra columna al lado y la rezagan, es decir, la bajan 4 periodos, o sea, bajan la serie en la primera columna 1 periodo, en la segunda 2 periodos, en la tercera 3 periodos y en la última 4 periodos. Y con eso vamos a trabajar la próxima clase acá. Es muy fácil, si tienen dudas, para no dilatar más la clase. ¿Cómo? 4 niveles, lo que estábamos hablando ahorita, Sí, profe. bajan la data en la primera columna, la bajan una casilla, en la segunda la rezagar es bajar la serie, ¿no? No hallar la diferencia, sino bajar la serie. Igual cuando estén haciendo eso, si quieren me cuentan y yo en un momentico les ayudo y la hacemos en un momentito. Bueno chicos, no es más por hoy, nos vemos entonces el martes. Cuídense y feliz ¿qué? Terminación de semana. Nos vemos mañana a las 9:30 con los del semillero, chicos. Feliz noche para Hasta luego. todos. Que estén bien. Hasta Chao. luego.